Hola, queridos estudiantes. La clase de hoy es muy interesante. Vamos a aprender cómo calcular el mínimo común múltiplo de dos o más números. Pero antes recordemos algunos conceptos. ¿Qué son números primos? Son los números que tienen solo dos divisores, el 1 y el mismo número. Veamos algunos ejemplos. El número 2, que tiene como divisores el 1 y el 2. El número 3, que tiene como divisores el 1 y el 3. El número 5, que tiene como divisores el 1 y el 5. La siguiente tabla nos muestra los números primos del 2 al 100. Los números primos son los que están de color rojo. Ahora recordemos el proceso de descomposición. Se deben encontrar dos o más números primos que dividan exactamente a un número natural. Se divide el número sucesivamente por los números primos, empezando por el más pequeño. Este se puede repetir si es necesario, hasta que la división dé como resultado 1. Veamos algunos ejemplos. Se va a descomponer el número 18 en sus factores primos. Se traza la línea vertical y se escriben los números primos que posiblemente se van a utilizar. Se empieza con el número 2. 18 dividido entre 2 da como resultado 9. 9 no se puede dividir entre 2, por eso se pasa al siguiente número primo, que es el 3. 9 dividido entre 3 da como resultado 3. Se puede seguir utilizando el mismo número primo. 3 dividido entre 3 da como resultado 1. Al llegar a 1, se da por finalizado el proceso de descomposición. Se toman los números que están de color azul, que son los factores primos, y se multiplican. El resultado de la multiplicación de estos va a dar 18. 2 por 3, 6 y 6 por 3, 18. Ahora miremos cómo calcular el mínimo común múltiplo. Se descomponen los números en factores primos hasta que la división dé como resultado 1. Luego, estos se multiplican y el resultado será el mínimo común múltiplo. Veamos algunos ejemplos. Vamos a calcular el mínimo común múltiplo de 5 y de 8. Trazamos una línea vertical y escribimos los números primos que posiblemente se van a utilizar. Empezamos con el número 2. 5 dividido entre 2 no se puede, entonces escribimos el 5 en la parte inferior. 8 dividido entre 2 nos da como resultado 4. Seguimos utilizando el número 2 para descomponer. El 5 nuevamente lo escribimos en la parte inferior y 4 dividido entre 2 nos da como resultado 2. Seguimos utilizando el número 2 para descomponer. El 5 nuevamente lo escribimos en la parte inferior. 2 dividido entre 2 nos da como resultado 1. Pasamos al siguiente número primo, que es el 3, pero este no nos sirve, por eso pasamos al 5. Luego 5 dividido entre 5 nos da como resultado 1. Al llegar a 1 damos por finalizado el proceso de descomposición. Después tomamos los números que están de color azul y los multiplicamos. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8 y 8 por 5, 40. Es decir, que el mínimo común múltiplo de 5 y de 8 es 40. Vamos a calcular el mínimo común múltiplo de los números 2, 4 y 6. Trazamos nuestra línea y a un lado escribimos los números primos que posiblemente vamos a utilizar. 2, 3, 5 y 7.
iniciamos con el número 2. Miramos si uno de estos números o todos se pueden dividir entre 2. En este caso, como sí se puede, iniciamos con este número. 2 dividido entre 2 nos da como resultado 1. 4 dividido entre 2 nos da como resultado 2. 6 dividido entre 2 nos da como resultado 3. Ahora tenemos el número 2 y el número 3. Podemos seguir utilizando el número 2 para descomponer. 2 dividido entre 2 nos da como resultado 1. 3 dividido entre 2, como no se puede, lo escribimos en la parte inferior. Ahora vemos que el número 2 ya no lo podemos seguir utilizando. Por eso pasamos al número 3. 3 dividido entre 3 nos da como resultado 1. Al llegar a 1, damos por finalizado el proceso de descomposición. Ahora tomamos los factores primos de estos números y los multiplicamos. 2 por 2 por 3. 2 por 2, 4. Y 4 por 3, 2. Es decir, que el mínimo común múltiplo de 2, de 4 y de 6 es 12. Ahora veamos otro ejemplo. Vamos a calcular el mínimo común múltiplo de los números 5, 10 y 15. Trazamos nuestra línea y a un lado escribimos los números primos que posiblemente vamos a utilizar. 2, 3, 5 y 7. Empezamos con el número 2. Miramos si uno de estos números o todos se pueden dividir entre 2. Como el 10 si se puede dividir entre 2, entonces iniciamos con este número. 5 dividido entre 2 no se puede, entonces lo escribimos en la parte inferior. 10 dividido entre 2 nos da como resultado 5. 15 dividido entre 2, como no se puede, lo escribimos en la parte inferior. Ahora tenemos los números 5, 5 y 15. Miramos si estos números se pueden dividir entre 2. Como no se puede, pasamos al siguiente número primo, que es el 3. 15, si se puede dividir entre 3, entonces utilizamos este número. 5 dividido entre 3 no se puede, nuevamente lo escribimos en la parte inferior. 5 dividido entre 3 no se puede, lo escribimos en la parte inferior. Ahora, 15 dividido entre 3 nos da como resultado 5. Ahora tenemos 5, 5 y 5. Vemos que el número 3 ya no nos puede servir para seguir descomponiendo, entonces pasamos al siguiente número primo, que es el 5. 5 dividido entre 5 nos da como resultado 1. 5 dividido entre 5 nos da como resultado 1. 5 dividido entre 5 nos da como resultado 1. Al llegar a 1, damos por finalizado el proceso de descomposición. Ahora tomamos los factores primos y los multiplicamos. 2 por 3 por 5. 2 por 3, 6 y 6 por 5, 30. Es decir, que el mínimo común múltiplo de los números 5, 10 y 15 es 30. Ahora aplica lo aprendido. Van a calcular el mínimo común múltiplo de los números 7 y 10. Si el resultado les dio parecido a este, felicitaciones, lo hicieron muy bien, porque el mínimo común múltiplo de 7 y 10 es 70. Ahora van a calcular el mínimo común múltiplo de los números 4, 5 y 6.
Si el resultado les dio parecido a este, felicitaciones, lo hicieron muy bien, porque el mínimo común múltiplo de 4, de 5 y de 6 es 60. Esto es todo por hoy, hasta la próxima clase.